último bloque de Rivadavia Agro aquí en el aire de Rivadavia. Explotó el chat con preguntas para Javier Rodríguez, para el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. En un ratito, si nos queda tiempo, vamos a leer todos. Pero antes de irnos queríamos hacer una nota más, algo más de análisis, que nos cuente alguien que sabe ver la política, que sabe ver el país, cómo ve esta coyuntura. Estamos en comunicación con Sergio Berestein. Sergio Berestein es doctor en ciencia política, licenciado en historia y tiene una trayectoria importante como analista político argentina. Tiene una visión, a mi gusto, súper interesante sobre el fenómeno Milei y cómo se va construyendo el poder de Milei, un poco fuera del libreto, por lo menos fuera del libreto al que estamos acostumbrados los argentinos en las últimas décadas, y nos interesa saber su visión sobre la política en general, y nos vamos a meter obviamente en un ratito sobre la política y el campo. Sergio, muy buenos días. Tomás Rivas, Sofía Celasco, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un placer charlar. Buen día. Buen día. Sergio, te quiero preguntar primero qué análisis haces. Ayer justo leía una columna en La Nación en la que te preguntabas un montón de cosas, pero hago foco en una, es cuánta paciencia tiene el argentino, el campo en general, pero el campo en particular, pero el argentino en general, respecto del esfuerzo que hay que hacer para que la luz al final del túnel se vea, la B corta empiece a aparecer, o la figura que querramos usar para graficar que las cosas de a poquito van a empezar a mejorar. Bueno, lo primero que hay que aclarar que es una pregunta especulativa, porque no hay manera de medir eso de forma sistemática y metodológicamente correcta, digamos, ¿no? Entonces, uno puede indirectamente tratar de inferir en función de experiencias históricas, de algunos sondeos u otras metodologías de investigación, y bueno, hay respuestas tentativas, ¿no? Pero quiero aclarar esto porque a veces uno tiene un poquito más de certidumbre respecto a lo que afirma y a veces es un terreno más bien discutible, ¿no? Yo creo que en principio hay un sector de la sociedad argentina muy consciente en el sentido de que si las cosas que se están planteando se hacen bien, puede haber una recuperación muy rápida, ¿no? Son aquellos que tienen mayor conocimiento, que saben que sobre todo las cuestiones fiscales y monetarias son vitales para que haya una rápida recuperación. Tal vez son sectores que por su educación, por su experiencia, tienen un poquito más de espaldas para aguantar estas circunstancias que son duras para todos, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, el campo va a tener una buena cosecha. Bueno, también, pero el tipo de cambio se atrasó y venimos de años de sequía, y algunos creen que vuelve la sequía pronto, con lo cual, digamos, a nadie le sobra demasiado nada, ¿verdad? Y eso me parece que hay que plantearlo en un país que viene, lamentablemente, con tantos problemas macro y microeconómicos por décadas. Ahora, hay un sector de la sociedad que, bueno, va a depender mucho del tipo de ayuda o de lo que se llama en general política de ingresos, ¿no? Los jubilados, por ejemplo, la mayoría de ellos están recibiendo la mínima o un poquito más de la mínima, y es interesante marcar que aquí la pregunta no es si le van a licuar la jubilación que tenían, sino cuánto le van a licuar. O sea, toda la política argentina acordó licuarle los ingresos a los jubilados. Uno puede argumentar, bueno, es obvio, porque aumentaste tanto el número de jubilados, muchos de los cuales nunca aportaron, que la única que te queda es reconocer que está quebrado el sistema y darles a todos menos. Bueno, eso es racional plantearlo, pero muy difícil hacerlo. Y sobre muy todo, cruel la ejecución, claro. Claro. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil generalizar. Hay sectores de la sociedad listos para el sacrificio, dispuestos a hacerlo, confiados en que esto puede salir bien, pero es un país muy heterogéneo en términos sociales, en términos regionales también. Si las cosas salen bien, la recuperación no se va a sentir en todo el país, se va a sentir mucho más en las zonas más productivas, más competitivas, claro. El campo, la minería, la energía, mucho menos en los grandes centros urbanos donde la cosa va a estar más complicada. Estos grandes cambios, Sergio, muchos de ellos, los más radicales si se quieren, requieren de un apoyo parlamentario
que le está costando bastante a Milei conseguir. Algunos dirán que falta experiencia, otros dirán que falta de cintura, otros dirán que no quiere acordar. ¿Cómo ves esa pata en la construcción de poder de Milei y cómo eso puede llegar a ser un obstáculo para llegar a esos objetivos? Lo bueno es que veo un cambio en el gobierno. Hasta ahora veía posturas un poco inflexibles, un poquito utópicas, y a partir sobre todo, yo te diría, del fracaso de la ley de bases, ¿no? la mal llamada ley ómnibus, y sobre todo el discurso del 1 de marzo, sí, de apertura de sesiones ordinarias, pero veo un gobierno más pragmático, más ecléctico, y dispuesto a encontrar un núcleo de coincidencias. Vemos que hay avances, por ejemplo, el DNU no se va a tratar en diputados. Esto sí, es importante porque... ahí se ve que logró acordar. Claro. Los gobernadores ya tuvieron una reunión, tendrán otra, y están dispuestos también a debatir algo que es controversial, que es, digamos, la reforma del impuesto a los ingresos o impuesto a las ganancias, sí, que recordemos el año pasado de forma muy responsable se modificó. Eso generó un agujero enorme en la recaudación. Sí, sobre todo las provincias. Claro, en las provincias los gobernadores pensaban que si ganaba Massa, bueno, iban a tener alguna compensación. Massa no ganó y ahora tiene un agujero enorme. Claro. Y aún las provincias mejor administradas saben que a la corta o a la larga, sin esos ingresos, no llegan a fin de año. Entonces, la certidumbre fiscal también genera un incentivo a cooperar. Otro tema donde hay un principio de acuerdo, y esto vale la pena, creo yo, resaltarlo, es la reforma laboral. Sí. Hasta la propia Cristina, en su largo escrito de 33 páginas, planteó esto. Bueno, entonces yo creo que hay en esta Argentina una potencial capacidad de llegar a un acuerdo. Ojalá se logre para el 25 de mayo, pero hay que entender que, aparte, este es el comienzo de otras cosas que tienen que ocurrir para que el país se ponga finalmente de pie, ¿verdad? Bien, con Sergio Berestein hablamos, analista político, que entre otros trabajos hace unos años publicó el libro La primera revuelta fiscal de la historia, la 125 y el conflicto con el campo, con María Elisa Peirano. Te quiero llevar ahí, al campo, y cómo ves la actitud de vuelta, la paciencia, la espalda de un sector que bancó bastante la llegada, pidió a gritos un cambio de color político, celebró en algún punto la llegada de Milei y ya obtuvo algunos roces con el episodio retenciones y demás. ¿Qué lectura haces del rol del campo hoy y de la espalda que pueden llegar a tener para, de vuelta, ver la luz al final del túnel? Argentina no sale sin el campo, eso es evidente, sigue siendo el principal motor de la economía, el sector más competitivo, más dinámico. Gracias a las nuevas tecnologías, la frontera agroindustrial se fue expandiendo, y eso es una noticia, me parece, extraordinaria. En ese libro con Elisa argumentamos que al campo le falta capacidad de lobby, capacidad de fijar agenda, pero, digamos, desde el punto de vista productivo, es, como todos sabemos, el pilar del país. Para que el campo esté mejor, tiene que dejar de serlo. No puede tener la responsabilidad de bancar todo, ¿no? Por eso es tan importante que la energía crezca mucho, que se industrialice, lo mismo que la minería, el turismo, los servicios profesionales de economía de conocimiento, que exportan ya 9.000 millones de dólares al año. No podemos seguir pidiendo al campo todo. Entonces, si el campo comparte con otros segmentos justamente esta característica de ser los sectores dinámicos, competitivos, bueno, la cosa va a ser un poquito más pareja y ahí podremos seguramente pedir en serio que bajen las retenciones o que las eliminen del todo, ¿no? Como debería ser. Al mismo tiempo, me parece que hay algo que es muy interesante, que hay que ver si se ocurre o no, pero bueno, vemos el conato de una nueva revuelta fiscal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque lamentablemente a nivel provincial y sobre todo municipal están aumentando muchísimo los impuestos, y por supuesto la gente no puede pagar, y si puede no quiere y tiene razón, ¿no? Claro, ahí te quería llevar justo porque hace un ratito hablábamos con el ministro de Desarrollo Agrario de Kicillof, que seguía defendiendo a muerte
que el impuesto inmobiliario rural había aumentado como máximo un 200%, y me acordaba de esta revuelta fiscal, que obviamente no tiene las mismas dimensiones de lo que pasaba en 2008, un 2008 en el que vos escribías en ese libro, me acuerdo, que era como la piedra fundacional de la grieta. ¿Ves una posibilidad de que esa grieta se zanje en algún momento? ¿Puede colaborar este gobierno a que esto pase? Sí, ojalá. A ver, convengamos que todas las sociedades tienen conflictos, peleas, y no está mal, al contrario, digamos, es natural. Las sociedades modernas son diversas y hay multiplicidad de miradas, ¿no? El problema es cuando hay, como ocurre desde mucho antes del 2008, ¿no? Hay una actitud extractiva, exagerada, porque hay una diferencia espectacular entre el campo y el resto de los segmentos de la economía, ¿no? Por supuesto, estoy exagerando y hay muchos segmentos de la industria que son competitivos. El de las camionetas en Argentina es espectacular, debemos el INVAP, pero en términos generales ocurre que la industria suele ser no competitiva, el campo sí, y bueno, le extraen todo lo que pueden, ¿no? Me parece que la grieta se profundizó cuando hubo ya inquina, hubo persecuciones, seguramente gente que nos está escuchando sufrió injusticia justamente a partir del 2008, y eso en una sociedad democrática no tiene que ocurrir, no puede ocurrir. Y me parece que hacía falta acá aprovechar el 25 de mayo justamente como el inicio de una reconciliación, ¿no? Que nos haga poner todos en la misma página, porque bueno, es un lugar común en la Argentina, pero desde el Martín Fierro en adelante sabemos que la única manera de estar bien es peleando todos juntos por un objetivo que tiene que ser el desarrollo, ¿no? Me quedo con esto, Sergio, que decías de que para que al campo le vaya mejor tiene que dejar de ser el motor del país, que suena raro, pero tiene absoluta lógica. Tiene que dejar de ser el motor único, no tiene que depender como para que sea la vaca lechera del que vive todo. De eso dependerá que empiecen a crecer otras industrias y que todos empezamos a crecer. Sergio, te agradecemos muchísimo tu tiempo a esta hora, muy piola de análisis, muy buena lectura. Gracias por atendernos y te mandamos un abrazo. Al contrario, un saludo a toda la audiencia y gracias por el llamado. A vos. Era Sergio Bernstein, analista político. Me queda pensando mucho esto de que qué importante que el campo deje de ser el motor, o por lo menos el único motor de la Argentina.